todo el tiempo que llevo siguiendo noticias cuando se dan en el INE, me parece que uno de los consejeros que es pues más imparcial es precisamente Martín Faz Mora. No había escuchado yo la participación que tuvo, una de las participaciones que tuvo durante esta sesión extraordinaria, donde se habló de este tema de los acordeones del bienestar y donde se iba a votar para saber si la elección al Poder Judicial era válida o no. Esta no la había escuchado y la verdad es que es una joya, porque desnuda completamente la farsa. Nunca, y créanme, he visto muchas elecciones, nunca había visto una elección tan más fraudulenta que esta. Y la propia estadística, la probabilidad desnuda la elección. Pese a todo esto, la avalaron, la aprobaron. Lo que proponía el otro consejero, Arturo Castillo, no era invalidarla, era no validarla, presentar todas las quejas ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte para que ellos, y la Fiscalía especializada en delitos electorales, para que ellos investigaran y decidieran. Pero no hicieron caso porque pues ya escucharon a Guadalupe Tadei bien enojada el día de ayer, diciendo que todo fue excelente, utilizó esa palabra. Fíjense nada más dentro de los datos que da Martín Faz. Ahora les dejo el video. Fíjense. Esto es apabullante. 61% de las casillas tuvieron coincidencia con los nombres que aparecían en el acordeón del bienestar, el que más se difundió. Localizaron, y esto no quiere decir que solamente en estos estados, localizaron en 15 estados el famoso acordeón. Seguramente se distribuyó en todo el país, no se habrá denunciado, no lo habrán encontrado en los otros. Pero 61% de las casillas tuvieron coincidencia con los nombres que estaban ahí. Esto ya así, nada más a ojo de buen cubero, pues te hace pensar que hubo mano negra. Pero vamos más allá, que da los datos y de hecho hasta se equivoca Martín Faz porque no sabe leer la cantidad. Ustedes la van a escuchar como dice, no sabe leerla, la dice de otra forma. Había 64 nombres, solamente da el ejemplo de la Suprema Corte, 64 nombres. Para que de estos 64 nombres la gente pusiera 9. ¿Saben cuántas posibilidades hay de que se coincidiera en el 61% de las casillas con estos 9 nombres? Ya lo vieron ustedes ahí. 746.884.640 posibilidades. Esto es como sacarse el melate. ¿Y qué creen? El 61% de las personas que fueron a votar se sacaron el melate. Es que es de locos. A ver, entiéndanlo. No es una comparación banal. Es como sacarse el melate. Por la cantidad de probabilidades que existen de combinaciones entre 64 nombres y 9 espacios. 747 millones de posibilidades. Adoctrinados, defiendan esto. Explíquenme cómo tanta gente, los que hayan salido a votar, 10, 12 millones, no sé cuántos salieron a votar al final. ¿Cómo es posible que de toda esa gente que salió a votar, el 61% hayan tenido papeletas iguales? Votaron igual. Y pónganse a pensar en algo, aquí era fácilmente detectable por esto, porque ya cuando te metes a hacer la estadística y te metes al tema de la probabilidad, pues te das cuenta que algo ocurrió muy raro. Pero pónganse a pensar en las elecciones donde vas y tachas partidos, no nombres. Imagínense cómo nos juegan el dedo en la boca, porque la movilización que hicieron el domingo 1 de junio, pues es la misma que hicieron en 2024 cuando ganó la palurda.
Nada más que acá no sacaron a tanta gente a votar, pero es el mismo esquema. El mismo esquema. Entonces esto a mí me lleva a pensar que efectivamente, además de los programas del bienestar, el acarreo le aporta a la secta un chingo de votos. De gente que ya va previamente amaestrada para ir a votar por sus cárteles. Las elecciones en México son una burla. ¿Ven por qué no creemos en la farsa electoral? ¿Por qué no creemos en el papelito en la urna? Es que es de locos. Los fraudes electorales en México son cada elección, y ahora están constitucionalizados. Escuchen lo que dice el consejero Martín Faz. Continuaré dando algunos datos de lo que se ha podido apreciar, y particularmente en este caso el tema de los acordeones, que ya ha sido señalado por algunas de quienes me han antecedido en el uso de la voz. A partir de un análisis cuantitativo de la información que consta en nuestros sistemas, se advierte la existencia de 19.336 casillas, esto es el 23.02% del total de casillas aprobadas, donde resultaron ganadoras las 9 candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas que se presentaron ante esta autoridad y que es presumiblemente el de mayor circulación. A nivel subnacional se observa que dicho comportamiento se repitió en 15 entidades federativas, es decir, en el 47% de los estados el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de la Suprema Corte. A ello se puede agregar que en 10.188 casillas, es decir, un 12.13%, y en 6 entidades más obtuvieron el triunfo hasta 8 candidaturas de dicho acordeón. En 9.282, es decir, en el 11.05 y 11 entidades ganaron hasta 7 candidaturas del mencionado acordeón. Y en 13.052 casillas más, es decir, el 15.54%, ocurrió que hasta 6 de dichas candidaturas. Y detengo ahí la descripción, pues con 6 votos se tendrá mayoría calificada en la Corte conforme al nuevo diseño constitucional. Esto equivale a decir que en el 61.74 de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 6 y 9 candidaturas de dicho acordeón, con lo que se consumó una operación que pues tira por la borda décadas de lucha ciudadana por la autenticidad del voto. Y lo digo así porque no puede ser casualidad que en 6 de cada 10 casillas la ciudadanía votara de forma prácticamente idéntica en una boleta, que considerando que tenía hasta 9 votos posibles, 5 para mujeres y 4 para hombres, de una lista de 64 candidaturas, y donde se podía marcar desde 0 hasta 9 espacios, existiendo la descomunal cantidad de 7.468, 84.640 combinaciones posibles, por lo que el resultado solo puede entenderse a partir de la influencia directa que se hizo a través de estos acordeones, aunque no fueran, estrictamente hablando, los mismos, pero si sumamos todas estas porcentajes, representa un porcentaje muy alto. La probabilidad estadística de que fuera así es prácticamente 0. Lamentablemente, para obtener un triunfo en la contienda electoral judicial, parece que no era necesario otra cosa sino aparecer en un determinado acordeón. Si bien estos hallazgos revelan una operación clara y evidente para inducir o para presionar a la ciudadanía para ejercer su voto, corresponderá a otras autoridades, como la jurisdiccional o la FICEL, determinar la responsabilidad de los sujetos involucrados y las consecuencias jurídicas de estos hechos a partir de las impugnaciones y denuncias que les sean presentadas. No obstante, insisto que dentro de las atribuciones de este instituto, por formar parte de nuestras obligaciones constitucionales, sí se encuentra el deber de cesar la vulneración continua y evitar que casillas con votaciones alteradas y viciadas formen parte del cómputo nacional, como ha quedado claro que este acuerdo señalado en el punto 2.1 lo establece. Es preciso decir que aunque nos enfrentamos a una
elección inédita, como ya se ha dicho infinidad de ocasiones, por el tipo y cantidad de cargos a elegir, formato de boletas, entre otros elementos novedosos para las y los votantes, con una regulación por demás atípica, dadas sus deficiencias legislativas de origen. Sí existen reglas básicas estructurales que resguardan el derecho a votar en condiciones de libertad y la integridad de la elección de cualquier proceso electivo que sea organizado por el Instituto Nacional Electoral. Por lo que estas reglas no solo pueden, sino que deben ser trasladadas a cualquier ejercicio electoral como este. La competencia normativa del Consejo General y correlativamente de cada uno de quienes lo integramos, previstas en la Constitución y en la ley, comprenden el deber jurídico de observar y garantizar la regularidad constitucional de los procesos electorales, incluyendo su desarrollo en tiempo real, la supervisión de los actos ejecutivos durante la jornada electoral, así como la adopción de las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias para evitar afectaciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía y preservar la integridad de los comicios. En tal virtud, la inviabilidad de sumar al cómputo nacional las actas de casillas que presentan irregularidades constituye una facultad ejercida en sede administrativa en una interpretación extensiva y favorable que adquiere la función de salvaguardar la integridad de la elección, prevenir mayores daños, cesar la vulneración continua y en ese caso evitar que casillas con votaciones alteradas y viciadas formen parte del cómputo nacional a partir del cual se realizarán las asignaciones de las candidaturas ganadoras. No hacerlo sería claudicar y contribuir a una regresión democrática. Es por ello que acompaño el acuerdo señalado en el punto 2.1 a nuestra consideración, pero concluyo pues como inicié. Hago votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema. Gracias.